Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que es el diseño de investigación. El diseño de investigación es una parte muy importante porque es lo que nos va a ayudar a poner a prueba o medir estas variables que nosotros nos planteamos durante nuestro proceso de planteamiento del problema y por lo tanto también de la definición de los objetivos. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación básicamente es una estructura conceptual en la que la investigación es conducida, es decir, constituye el plan que nos va a permitir el recolectar, medir y analizar la información o los datos que requerimos para dar respuesta a esta pregunta de investigación. Entonces, en pocas palabras, es este plan que nos va a permitir obtener esa información para medirla y analizarla y en base a eso crear una conclusión. Hay diferentes preguntas o existen diferentes preguntas que nos van a ayudar a definir de una mejor forma lo que es el diseño de investigación. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera de ellas es obviamente de qué se trata el estudio, es decir, esto nos lo va a indicar el planteamiento del problema. Segundo, ¿por qué se está realizando este estudio? Es decir, cuál es el alcance que se quiere dar a este estudio. Eso ya nos va a ir indicando varias pautas de la investigación. A lo mejor lo estamos creando solo para correlacionar algo o para predecir, pues esto ya nos va a dar mucha información. En dónde se va a llevar a cabo este estudio también es una parte muy importante para saber cómo vamos a tener que acceder a esa población o a esa serie de datos, qué tipo de datos e información es requerida, es decir, ocupamos qué tipo de datos e información nos van a indicar también cómo vamos a obtener esos datos y las herramientas que vamos a necesitar posteriormente. En dónde se encuentran estos datos, es decir, en la población, porque también hay que hacer una estrategia para acercarnos a esa población. Otro es qué periodos de tiempo nos va a requerir esta recolección de datos o la aplicación de este diseño, es decir, tenemos que tener muy claro los periodos de tiempo para optimizar nuestros recursos o buscar los recursos que requerimos o bien tener muy claro que vamos a explicar un periodo de tiempo muy específico. Esto va a ser también importante saber nuestro diseño muestral, cómo vamos a definir cuáles son esos elementos que vamos a captar e incluso cuáles son no solo la muestra de la población, sino también de los ítems o de los ítems que nos van a permitir obtener cierta información muy particular. Esto va a ser muy importante porque también tenemos que, como les decía anteriormente, saber qué técnicas para la recolección de datos serán utilizadas. ¿Okay? Esto va a ser muy importante porque nos va a llevar a saber también cómo vamos a analizar esos datos. Y por último, en qué estilo vamos a reportar estos datos. Hay diferentes manuales de estilo o va a depender mucho de la revista, de la universidad, etcétera, cómo nos pide la información. En conclusión, podemos dividir en 4 partes el diseño de investigación. El primero es el diseño muestral, que ya les decía yo, saber qué elementos de la población y qué ítems o qué ítems vamos a necesitar para obtener esa información. El diseño observacional, que es decir, cómo vamos a acercarnos o cómo vamos a captar esa información. El diseño estadístico, cómo la vamos a analizar. Y por último, el diseño operacional, qué técnicas e instrumentos particulares vamos a necesitar. ¿Okay? Muy bien. Existen varios conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos son las variables, obviamente, que son las variables independientes o dependientes. Recuerden que la variable independiente es la causa de que suceda algo en una variable dependiente o que tiene un efecto particular. Esto tiene que tenerse muy claro también cuál es el nivel de las variables. Si estamos midiendo niveles ordinales, nominales de variables de escala, y esto traducido a variables categóricas, continuas, etcétera. Tener identificadas aquellas variables extrañas también es importante que pudieran tener un efecto en nuestros resultados, que si bien no son
parte de lo que nosotros estamos buscando, sí tenemos que tener cierto control sobre esas variables, tener ciertos como candados que nos permitan que no estén dando la solución o respondiendo a esas variables en vez de las que nosotros estamos manipulando. También tenemos que tener clara una hipótesis de investigación o una serie de hipótesis dependiendo del análisis que se haga, es decir, respuesta a nuestras preguntas de investigación o respuestas tentativas bien fundamentadas. Y otros conceptos son lo que son los experimentos o hipótesis experimentales e hipótesis no experimentales. Pues aquí, por ejemplo, en el análisis experimental, en las correlaciones, por ejemplo, tenemos varias hipótesis alternativas e hipótesis nulas que debemos responder. Es importante también identificar nuestros grupos experimental o grupo de control. El grupo experimental es en donde vamos a intervenir, en donde vamos a manipular variables para ver algún cambio, y el grupo de control es aquel en que no vamos a manipular para ver si realmente lo que nosotros estamos manipulando sucede de la misma manera en otras condiciones y no está sucediendo otra cosa que sea. Si obtenemos los mismos resultados en ambas muestras, pues obviamente algo está pasando. El grupo control en psicología clínica también lo van a encontrar como en espera de tratamiento, ¿ok? Y obviamente este tratamiento es esta manipulación de la variable independiente. No necesariamente tiene que ser un tratamiento clínico. En investigación, un tratamiento es esta manipulación de esta variable. Es decir, qué es lo que estamos manipulando, qué estamos agregando, qué estamos modificando para causar un efecto. Y obviamente los conceptos de experimento, que ya lo vimos, y el otro concepto que es el de los instrumentos, que son estos instrumentos que tenemos, que vamos a aplicar para obtener esta información. Los experimentos puros o verdaderos tienen que tener sí o sí un grupo de control y tener una aleatorización, ¿ok? En la aleatorización en el muestreo. Si no, pues vamos a considerar que podemos estar hablando de otro tipo de ejercicios como cuasi experimentos o perexperimentos. Los cuasi experimentos también tienen esta cualidad de tener un grupo de control, pero no necesariamente son aleatorizados. Y los preexperimentos no necesariamente, o más bien no tienen un grupo de control ni la aleatorización. Entonces espero que quede clara esta parte, porque va a ser muy muy importante, sobre todo en psicología, ¿no? Y en la parte cuantitativa de su análisis. Entonces esta parte es muy muy importante. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que también hay diseños cualitativos que pueden responder a mi pregunta, o también pueden existir métodos mixtos. Bien, y eso sería todo por como introducción a los diseños de investigación, y posteriormente vamos a ver cada uno de los diseños. Bueno, espero verlos pronto y me da gusto saludarlos por este medio. Bye.